Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Continuamos en el capítulo 3 de Daniel. Hoy concluiremos esa famosa historia de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron arrojados a ese horno ardiendo por su fe. Y creo que todos vamos a sentir el calor de ese fuego de una forma u otra, al considerar las implicaciones que nos conciernen individualmente y como grupo de seguidores de Yeshua, que comparten una visión similar. Así que abran sus Biblias y volvamos a leer Daniel capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el versículo 27. Versos 16 al 27, y si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1102. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: «Tu pregunta no requiere una respuesta de nuestra parte. Su Majestad, si nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, Él nos librará del horno ardiendo y de tu poder. Pero si no lo hace, queremos que sepas, Majestad, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado». Nabucodonosor se enfureció tanto que su rostro se demudó por la ira contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno estuviera 7 veces más caliente de lo habitual. Luego ordenó a algunos de los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, túnicas y otras ropas, y fueron arrojados al horno ardiendo. La orden del rey era tan urgente y el horno estaba tan caliente que los hombres que transportaban a Sadrach, Mesach y Abednego murieron quemados por las llamas. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en el horno ardiendo. De repente, Nabucodonosor se puso en pie de un salto. Alarmado, preguntó a sus asesores: ¿No arrojamos a las llamas a 3 hombres atados? Ellos respondieron al rey: «Sí, por supuesto, Majestad». Pero él exclamó: «Mirad, veo a 4 hombres no atados caminando entre las llamas, ilesos, y el cuarto parece uno de los dioses». Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y dijo: «Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá». Sadrach, Mesach y Abednego emergieron de las llamas. Los virreyes, prefectos, gobernadores y consejeros reales que estaban allí vieron que el fuego no había tenido efecto alguno sobre los cuerpos de estos hombres. Sus cabellos ni siquiera estaban chamuscados, sus vestidos estaban intactos y no tenían olor a quemado. En la lección anterior discutimos el profundo impacto que las desafiantes palabras que estos 3 jóvenes judíos dijeron al enfrentarse al Rey del mundo deberían tener en la vida de todo creyente que las escuche. Y aunque es probable que todos estemos de acuerdo, intelectual y emocionalmente, con el concepto de fe hasta la muerte, en nuestra relación con Dios, todos nos hemos fijado límites que marcan hasta dónde estamos dispuestos a llegar y bajo qué circunstancias podríamos aplicar esos límites. Y para ilustrar esto, les pedí que consideraran una lista de casos y diversas situaciones en las que podríamos estar dispuestos o no a elegir la obediencia estricta a la palabra de Dios en lugar de optar por una salida práctica. Y no les ofrecí soluciones ni respuestas porque ese no era el punto. El punto era demostrar que la mayoría de las veces, al menos en el mundo occidental, los límites que nos imponemos para vivir una fe bíblica verdadera y sincera no involucran nada tan grave como lo que enfrentaron Sadrach, Mesach y Abednego. Por el contrario, nuestras circunstancias
usualmente se limitan a evitar confrontaciones, querer complacer a la gente, tratar de no desencajar entre personas que respetamos o con quienes tenemos una relación que valoramos, elegir en qué invertir nuestro tiempo y dinero, o simplemente optar por mantener un nivel de comodidad o libertad personal al que nos hemos acostumbrado. Terminamos nuestra última lección con un famoso pasaje de Lucas 14, donde Yeshua no solo insta a sus discípulos a una fidelidad llena de acciones, sino que también deja claro quiénes pueden y quiénes no pueden ser sus discípulos. Es decir, contrario a lo que podríamos preferir, o a lo que quizás nos hayan enseñado, ser sus discípulos no solo depende de nuestra decisión, sino que el Señor pone condiciones a los que están pensando en asumir tal compromiso. Y el Mesías dice que no permitirá que personas como las siguientes sean sus discípulos. En Lucas 14, verso 26 dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27. El que no carga su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Espero que escuchen eso. Espero que entiendan que yo, como su ministro y maestro, no soy el que establece el estándar. No soy yo el que pone las reglas que definen quién será aceptado por Yeshua como su discípulo y quién no. Pero sí quiero que escuchen que pasar al frente en una asamblea y hacer la oración del pecador y asistir a un servicio de adoración los sábados o domingos no son ni el principio ni el fin de nuestra experiencia de salvación. En lo que respecta a los requisitos que declaró Yeshua, sin duda, lo que Jesús describió no es un plan de salvación, de justicia por obras, pero claramente nuestras acciones y decisiones están orgánicamente conectadas con nuestra redención. Y el nivel de compromiso que Cristo busca de todos los que desean ser sus discípulos va mucho más allá de las buenas intenciones o el acuerdo intelectual con los principios bíblicos. La idea central en el versículo 26 es que debes valorar, y me refiero a Lucas 14, versículo 26. Debes valorar al Mesías por encima de cada persona que vive en este planeta, incluidos tus parientes más cercanos y queridos. En el verso 27, Yeshua nos dice que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra vida física si la situación lo exige. Y finalmente, en el versículo 33 dice que todo lo que consideramos que nos pertenece, ya sean posesiones materiales, libertades personales, finanzas personales, estatus social y mucho más, todo eso debe considerarse desechable en comparación con nuestra lealtad a Él. Y seré el primero en admitir que no estoy a la altura de ese estándar. Yo fallo. También sospecho que, en un área u otra de sus vidas, todos los que oyen este mensaje fallan, en todos los aspectos. Entiendan que el objetivo es la perfección en estas áreas, sin duda alguna, pero la perfección también es un proceso. Y solo un ser humano lo ha podido lograr, y es aquel que está hablando las palabras allí en Lucas capítulo 14. Si comparamos lo que leemos en el Nuevo Testamento sobre el costo personal de ser un discípulo de Cristo,
Y luego leemos en los libros de historia sobre las muchas persecuciones a los cristianos que hicieron ese compromiso de renunciar a todas las cosas de este mundo. Creo que deberíamos admitir que el estándar que nos hemos fijado es bastante bajo y que podemos hacerlo mucho mejor. Creo que todos deberíamos perseguir como meta la fe hasta la muerte, descrita por Sadrach, Mesach y Abednego, en lugar de la fe hasta la incomodidad, que la ha reemplazado en su mayor parte. Debemos tener una fe que sea tan humilde, tan llena de amor, tan arraigada en nuestro interior, que no admita concesiones, que no acepte ninguna regla del hombre que esté claramente en conflicto con lo que Dios ha establecido en sus leyes y mandamientos. Estamos en una era, en el occidente democrático, en la que casi todos los altos líderes gubernamentales, por un lado, siguen afirmando que son creyentes, pero al mismo tiempo defienden con fervor que la mejor opción para la sociedad moderna es un sistema de gobierno humanista y secular, que se distancia lo más posible del Dios de la Biblia. Los cristianos y los judíos de hoy enfrentan un momento decisivo. Debemos concordar con nuestros líderes y afirmar que en el siglo XXI debemos modificar o incluso reescribir las antiguas definiciones bíblicas del bien y del mal, de moralidad e inmoralidad, y en algunos casos redefinir la naturaleza misma de nuestras decisiones de estilo de vida y verlas como una gama de preferencias permisibles y no como cuestiones de obediencia al Creador divino, que es como solíamos verlas. ¿O deberíamos invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, arando sin cesar los campos fértiles de la Sagrada Escritura, aprendiendo los caminos de Dios, viviéndolos y teniendo contentamiento al soportar las consecuencias terrenales de una fe firme que se manifiesta en acciones y hechos que no siempre estarán de acuerdo con los edictos del gobierno, ni obtendrán la aprobación de esta sociedad cambiante? La conclusión aquí es: ¿cómo podemos decir de manera honesta y sincera que estamos dispuestos a morir por nuestra fe si ni siquiera podemos enfrentarnos a personas que piensan diferente a nosotros? Esa gente que nos tacha de primitivos e ignorantes por nuestras creencias. ¿Cómo podemos llamarlo tomar nuestra cruz si nos parece difícil soportar que simplemente se rían de nosotros? O que nos excluyan de un grupo de amigos o conocidos. Porque ellos han elegido obedecer a un sistema social en constante transformación, en lugar de una fe bíblica en el Señor. Verán, esos tres muchachos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, no tomaron su decisión súbitamente mientras estaban parados frente a Nabucodonosor. Ellos se prepararon para ese día. Mucho antes de que el rey los llamara para interrogarlos, habían decidido lo que era más importante para ellos. Pero ahora, finalmente tenían una oportunidad de ponerlo en práctica. Leemos en el versículo 19 que el rey Nabucodonosor cumplió su amenaza de quemar vivo a cualquiera que, en su vasto imperio, se negara a rendir homenaje al símbolo del gobierno babilónico, esa enorme estatua de oro en Dura. Y este verso habla de su ira volcánica, que fue provocada principalmente porque le hirieron su orgullo, porque este tipo de gobierno mundial no soporta ninguna oposición. Por tanto, su orden de calentar el horno 7 veces más es algo absurdo.
¿Acaso los 3 judíos arderán mejor en un horno 7 veces más caliente de lo normal? Después de todo, este horno probablemente era un horno de cal, o se usaba para extraer cobre de grandes cantidades de mineral bruto en un proceso de fundición. No estaba diseñado para hornear pan. Así que era un horno que normalmente funcionaba entre 480 y 650 grados centígrados. Suficiente para cumplir su propósito sin calentarlo más. Reiteraré esto un par de veces más adelante, pero recordemos que aquí, en Daniel 3, tenemos un rey pagano que da las órdenes. Y él actúa desde su cosmovisión pagana. El hecho de que incluso las escrituras fueron escritas en el idioma gentil de la época, el arameo, ayuda a comunicar este aspecto importante. Entonces, si estuviéramos leyendo en hebreo y estuviéramos tratando con un rey israelita, el número 7 tendría un significado divino, pero aquí es solo un número para conectar la ira casi cómica del rey en su determinación de hacer aún más terrible la ejecución. La verdad es que en la antigüedad no existían los medios para crear una temperatura de 3.800 grados centígrados, que es casi tan caliente como la superficie del Sol. Luego escuchamos que el rey ordenó que algunos de sus hombres más fuertes ataran a los 3 judíos y los arrojaran al fuego. Esa es una mala traducción y pasa por alto el punto principal. La palabra aramea es gibar y es la misma que la palabra hebrea gibar y se traduce mejor como hombres poderosos, no hombres más fuertes. Los hombres poderosos es un título para los mejores guerreros del ejército, los mejores luchadores, generalmente los soldados más condecorados. Eso casi siempre indica que eran líderes militares, y todo eso encaja en el contexto aquí. Entonces, a estos soldados condecorados, que también simbolizan a los más leales y también los más cercanos al rey, se les dio el honor de ejecutar a estos judíos que rehusaron inclinarse ante la única potencia mundial de Babilonia, y al parecer fueron llevados al horno tal cual, con sus elegantes trajes de la corte real, para ser quemados vivos. Pero cuando estos hombres poderosos fueron a arrojar a estos 3 al horno, lo habían calentado tanto que sus ropas hicieron combustión y estallaron en llamas. Verán, un horno de este tipo funciona así. Por la parte de arriba tiene una abertura por donde se pone el mineral, y por debajo tiene una abertura donde se pone la madera y otros combustibles para el fuego. Entonces, la idea es que Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados desde arriba. La historia se intensifica cuando estos héroes son finalmente arrojados al horno y los arrojaron atados. Así que si por alguna razón extraña no se asaban inmediatamente, no podrían salir corriendo por la abertura en el fondo. Ahora tenemos a los 3 jóvenes en el vientre del horno. El rey y algunos altos funcionarios de gobierno están observando desde una distancia segura a través de un agujero en el fondo del horno. Y luego sucede algo completamente bizarro, que asombra y deja perplejo a Nabucodonosor. Pero, si uno tiene una Biblia basada en la Septuaginta griega y en lo que ahora se llama griego antiguo, el texto de esta historia hace una pausa repentina y una larga oración, seguida de una canción que son insertadas aquí. Y la oración se llama la oración de Azarías, o como se le conoce ahora por su nuevo nombre babilónico, Abednego. Luego viene el canto de los 3 jóvenes.
No se sabe con certeza por qué estas dos obras se insertan aquí en versiones griegas de la Biblia, y no en aquellas basadas en el texto hebreo. Más bien en algunas versiones protestantes y católicas, la oración y el canto son parte de los apócrifos, una sección separada de la Biblia. Pero vale la pena leerlas al menos con el fin de conocerlas y estudiar la estructura de su petición a Dios. Así que vamos a leerlas en este momento. Nos llevará unos minutos, pero necesitan escucharlo, tal y como está en algunas Biblias. La primera se llama la oración de Azarías, y dice así: Ellos caminaban en medio de las llamas, cantando himnos a Dios y bendiciendo al Señor. Entonces Azarías, Abed-Nego, se paró en medio del fuego y oró en voz alta: Bendito eres, oh Señor, Dios de nuestros antepasados. Tú mereces alabanza, tu nombre es glorioso por siempre. Tú has sido justo en todo lo que has hecho. En todo lo que haces eres sincero. Tu proceder es recto. Tú siempre juzgas según la verdad. Tú juzgaste según la verdad al enviar todos estos castigos sobre nosotros y sobre Jerusalén, la ciudad santa de nuestros antepasados. En castigo verdaderamente justo por nuestros pecados nos has enviado todo esto. Pecando y faltando a nuestra ley, nos hemos apartado de ti. En todo hemos pecado. No hemos obedecido tus mandamientos, no los hemos cumplido ni practicado, como tú nos habías mandado que hiciéramos por nuestro propio bien. Así, todo lo que has hecho caer sobre nosotros, todo lo que has hecho con nosotros, es un castigo verdaderamente justo. Nos entregaste a enemigos malvados, a gente sin Dios y sin ley, a un rey perverso, el peor de toda la tierra. Ahora ni siquiera podemos abrir la boca. Los que te sirven y adoran están cubiertos de deshonra y vergüenza. Por tu mismo honor, no nos abandones del todo. No deshagas tu pacto con nosotros. No retires de nosotros tu misericordia. Hazlo por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, y por Israel consagrado a ti. Tú les prometiste que harías su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como los granos de arena en la playa del mar. Pero nosotros, oh Señor, hemos venido a ser más pequeños que cualquier otra nación. Por nuestros pecados estamos humillados en toda la tierra. Actualmente no tenemos ni rey, ni profeta, ni jefe, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte los primeros frutos y encontrar tu misericordia. Pero este sacrificio que te ofrecemos hoy, con corazón afligido y espíritu humillado, acéptalo tú, como si fuera un holocausto de carneros y novillos, y de miles y miles de corderos gordos, para que te podamos seguir íntegramente, porque los que confían en ti no quedarán en vergüenza. Ahora queremos seguirte de todo corazón. Te reverenciamos y anhelamos tu presencia. No nos hagas quedar en vergüenza. Trátanos según tu bondad y tu gran misericordia. Líbranos, oh Señor, por tu maravilloso poder. Muestra cuán glorioso es tu nombre. Haz que queden avergonzados y humillados los que maltratan a tus siervos. Arrebátales el poder y destruye su fuerza. Y reconozcan que tú eres el Señor, el único Dios, glorioso en toda la tierra. Luego viene el canto de los tres jóvenes, que a veces es llamado el canto de los tres judíos. Los hombres al servicio del rey que habían echado a los jóvenes en el horno no dejaban de alimentar el fuego con petróleo, brea, trapos y ramas, y las llamas que se elevaban hasta más de 49 codos por encima del horno salieron y quemaron a los caldeos que estaban alrededor del horno. Pero el ángel del Señor bajó al horno para estar con Azarías y sus compañeros, y echó fuera del horno las llamas de fuego, haciendo que el horno quedara por dentro como si soplara un viento fresco. El fuego no los tocó en absoluto, ni les causó ningún daño ni molestia.
Entonces los tres, dentro del horno, empezaron a cantar a una voz un himno de alabanza, para alabar y bendecir a Dios. Bendito eres, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, digno de honor y de toda alabanza por siempre. Bendito tu nombre santo y glorioso, digno de todo honor y de toda alabanza por siempre. Bendito eres en tu santo y glorioso templo, digno de todo honor y de toda gloria por siempre. Bendito eres tú, que estás sentado sobre querubines, y con tu mirada penetras los abismos, digno de honor y de toda alabanza por siempre. Bendito eres tú, que te sientas en trono de rey, digno de todo honor y de toda alabanza por siempre. Bendito eres en la bóveda del cielo, digno de alabanza y de gloria por siempre. Bendigan al Señor todas sus obras. Canten alabanzas a Él en su honor eternamente. Bendice cielo al Señor. Canta en su honor eternamente. Bendíganlo ángeles del Señor. Canten en su honor eternamente. Bendice al Señor agua que estás encima del cielo. Canta en su honor eternamente. Bendigan al Señor todas sus potestades, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor sol y luna, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor estrellas del cielo, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor todas las lluvias y el rocío, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor todos los vientos, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor fuego y calor, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor frío invernal y calor veraniego, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor rocío y escarcha, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor días y noches, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor luz y oscuridad, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor hielo y frío, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor heladas y nieve, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor relámpagos y nubes, canten en su honor eternamente. Bendice tierra al Señor, canta en su honor eternamente. Bendigan al Señor montañas y colinas, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor todas las cosas que crecen en la tierra, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor mares y ríos, canten en su honor eternamente. Bendigan manantiales al Señor, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor ballenas y demás animales del agua, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor todas las aves del cielo, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor todos los animales domésticos y salvajes, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor seres humanos de la tierra, canten en su honor eternamente. Bendice Israel al Señor, canta en su honor eternamente. Sacerdotes del Señor, bendíganlo, canten en su honor eternamente. Siervos del Señor, bendíganlo, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor, hombres de espíritu recto, canten en su honor eternamente. Bendigan al Señor, santos y humildes de corazón, canten en su honor eternamente. Bendigamos al Señor Ananías, Azarías y Misael, cantemos en su honor eternamente, porque Él nos libró del Hades, nos salvó del poder de la muerte, nos libró del fuego del horno encendido, de en medio de las llamas Él nos libró. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es tu misericordia. Alábenlo todos los que adoran al Señor, el Dios de los dioses. Canten en su honor, denle gracias, porque para siempre es tu misericordia. Amén. No me detendré mucho tiempo en esto, pero tal vez puedan detectar
algunas de las razones por las que los textos hebreos optaron por no incluir estas palabras. En algunos casos, las palabras no parecen concordar francamente con lo que está pasando. Por un lado, Azarías, Abed-Nego, le dice a Dios que Nabucodonosor es injusto y que es el rey más malvado que jamás haya existido, algo con lo que Dios no está de acuerdo, aunque supongo que si estuviera en ese horno yo tampoco lo estaría alabando. Otro detalle es que dice que las llamas del horno alcanzaban 49 codos, que son como 23 metros de altura, que al igual que los 3000 grados de temperatura es algo imposible. Y ciertamente aquí no hay ninguna acción divina que provoque algo tan sobrenatural. También leemos aquí que el ángel del Señor era el que estaba en el horno con los jóvenes, y si bien yo creería que eso es posible, uno pensaría que esa información tan crítica se habría incluido en las versiones hebreas de la Biblia, si eso era cierto, en vez de dejarlo como un completo misterio. En todo caso, mientras el rey y su séquito miraban el espectáculo, las cosas no salieron como planearon. No solo los judíos no ardieron en llamas, sino que Nabucodonosor vio a 4 siluetas moviéndose libremente dentro del horno y no a 3. Y en una especie de comentario retórico y estupefacto, dirigido a los que estaban cerca de él, dice: ¿acaso no arrojamos a 3 hombres atados al horno? Y ellos respondieron: por supuesto. Y él dijo: veo 4 hombres allí. No está claro si los otros funcionarios que estaban con el rey vieron esa cuarta figura o no. Pero la parte que es aún más interesante es que el rey dice que la cuarta figura parece un hijo de los dioses. Los académicos lingüistas dicen que la frase hijo de dioses no es una traducción razonable al español. En arameo dice Bar Elohim. En la cultura babilónica tiene más bien el sentido de un hijo de la deidad. Si fuese un hebreo hablando en el idioma hebreo y en el contexto hebreo, entonces podríamos traducirlo correctamente como un hijo de los dioses, o como aparece a menudo, un hijo de Dios, porque la única deidad que los hebreos reconocen es Jehová. Así que permítanme recordarles nuevamente que este es el discurso de un rey pagano tomado en el contexto de la teología babilónica, que es muy diferente de la teología hebrea. Y para los babilonios, los seres angelicales también eran considerados deidades, aunque tenían una jerarquía inferior a la de los dioses. Por supuesto, los hebreos no clasificaban a los ángeles como deidades, sino más bien como meros siervos espirituales de la única deidad, Yud-Hei Vav-Hei, el gran Señor, el Creador. Dicho esto, aunque el rey usa palabras arameas en un sentido puramente pagano, eso no responde a la pregunta: ¿quién era la cuarta persona que estaba allí con estos 3 jóvenes y que, al parecer, cambió por completo el ambiente dentro del horno ardiendo a algo más parecido a un hermoso día en la playa? Pero de lo que podemos estar seguros es que no eran ningún dios o ángel pagano, porque no existen. No quiero dedicarle mucho tiempo a esto, pero en la doctrina cristiana moderna se suele decir que la misteriosa cuarta figura era Jesús. Y creo que eso es ir demasiado lejos. Esa creencia viene por 2 cosas. Primero, por la mala traducción de la frase Bar Elohim como hijo de Dios o hijo de los dioses en lugar de hijo de una deidad.
Y segundo, por la rígida versión de la doctrina de la Trinidad que fue establecida a finales del siglo IV por Basilio en el Concilio de Constantinopla. Esa versión de la Trinidad, después de otras que circularon antes, es la que en general ha sido trasladada del catolicismo romano al protestantismo, aunque no es completamente aceptada en todo el protestantismo o el cristianismo ortodoxo oriental por algunas buenas razones que no tenemos tiempo de explicar ahora. Por supuesto, no puedo tener la plena seguridad de que la cuarta figura no fuera una prefiguración de Yeshua, pero sí puedo afirmar con certeza que los primeros cristianos y todos los judíos pensaron que era un ángel celestial, ya que eso encaja muy bien con el contexto. Fue solo después de que esta nueva versión de la doctrina de la Trinidad fuera aceptada que surgió la idea de que el Mesías estaba en el horno con los 3 judíos. Pero les dejaré eso a su criterio. De cualquier manera, eso no cambia la naturaleza milagrosa y obviamente sobrenatural de lo que sucedió allí. Tampoco cambia el hecho de que esto fue claramente una intervención del Dios de Israel. Incluso si solo Nabucodonosor vio esa cuarta figura en el horno, y eso no lo sabemos pues no queda claro, se nos dice explícitamente que un grupo de altos funcionarios del gobierno presenciaron la salida de estos 3 jóvenes judíos, que no solo no se quemaron, sino que sus ropas no se chamuscaron y ni siquiera olían a humo. Y antes el rey había lanzado un reto, que sin duda no fue más que una expresión de soberbia real. En el verso 15, él les dice a los 3 judíos desafiantes: «Pero si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno ardiendo. ¿Y qué Dios os librará entonces de mi poder?». Al parecer el Señor consideró que esa era una pregunta legítima, en lugar de un insulto. Y ahora la pregunta ha sido respondida. ¿Cuál Dios podía librar a los jóvenes del poder de Nabucodonosor? El Dios de Israel, ese Dios. Y así el rey, impresionado con todo esto, entendió que lo que había presenciado era un evento milagroso. Entonces cantó alabanzas al Dios de Israel y también al coraje y la fidelidad de estos 3 jóvenes que fueron fieles hasta la muerte. Fieles a su Dios. ¡Qué testimonio! Leamos los versículos restantes de Daniel capítulo 3, comenzando en el versículo 28. Les recuerdo que está en la página 1102. Nabucodonosor dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para librar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron la orden real hasta el punto de estar dispuestos a entregar sus cuerpos, con tal de no servir ni adorar a ningún dios que no fuera su propio Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga algo que insulte al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será despedazado miembro a miembro y su casa será reducida a escombros, porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera». Entonces el rey dio a Sadrach, Mesach y Abednego un rango superior en la provincia de Babilonia. Se envió la siguiente carta: de Nabucodonosor el rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra. Shalom Rav, paz abundante. Me complace contar las señales y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino dura para siempre y él gobierna todas las generaciones. A pesar de que en el versículo 29 el rey decreta que de aquí en adelante nadie hablará en contra de este Dios de Sadrach, Mesach y Abednego,
Esto de ninguna manera es una evidencia de su conversión. Más bien se trata de un rey inteligente y pragmático. Cualquier dios que pueda liberar a esos jóvenes de un horno ardiendo no solo merece respeto, sino que no debe ser tentado a la ira, porque no hay forma de saber qué más podría hacer este dios. Y por supuesto, aquí vemos al rey del imperio más grande que la historia había conocido, Nabucodonosor, y su imperio de Babilonia, con un ego tan grande como sus dominios. Así que en una carta oficial enviada a las muchas naciones y pequeños reinos que formaban su imperio, se jacta de sí mismo. En primer lugar, su carta está literalmente dirigida a todos los habitantes de la tierra. Porque desde su punto de vista, él se ve a sí mismo como el rey del mundo. Y en muchos sentidos, Jehova ha dicho que lo es, no lo olviden. Y segundo, en el versículo 32, el rey da a entender que el milagro de la liberación de los 3 judíos es una señal y un prodigio que se hizo para su beneficio. Y en verdad, eso formó parte de la razón por la que Dios lo hizo. Y por último, el rey comenta que este reino de Dios es un reino eterno y que este Dios gobierna sobre todas las generaciones de la humanidad. Entonces, este Dios increíblemente poderoso está, por supuesto, en el equipo de dioses de Nabucodonosor para que el rey pueda invocarlo cuando sea necesario. Pero la verdad es que estos versos son problemáticos y molestan incluso al erudito más conservador. Por un lado, parece como si este rey pagano estuviera citando una porción de los Salmos. En sublime alabanza al Dios de Israel, el rey dice en el versículo 33, «Su reino dura para siempre, y él gobierna por todas las generaciones». Esto no es algo que esperaríamos escuchar de un monarca pagano. Oigan lo que dice el Salmo 145, verso 13. «Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece por todas las generaciones». Algunos eruditos piensan que esto prueba que el libro de Daniel fue inventado por un autor judío no muy inteligente, que no sabe que la gente pronto se daría cuenta de que un rey pagano no citaría los salmos hebreos incluso en su alabanza al Dios hebreo. Si bien ese punto de vista resume en general la actitud de muchos comentaristas de las escuelas modernas de la crítica bíblica, otros eruditos señalan que es lógico que le hayan consultado a Daniel para encontrar una bendición adecuada que el rey pudiera ofrecerle al Dios de Israel. ¿A quién más acudiría? ¿Por qué un rey tan pragmático, sabio e inteligente como Nabucodonosor no elegiría a un hebreo que conoce los rituales y la tradición hebrea para componer una alabanza al Dios hebreo? Así que, en conclusión, la carta que se envió a todo el imperio que está al final del capítulo 3 quizás fue escrita por Daniel, pero fue enviada en nombre del rey. Eso era algo común y habitual en esa época. Para eso existían los escribas, que se mencionan a veces. Lo mismo pasa con los líderes de las naciones actuales, quienes tienen redactores de discursos, y la gente que trabaja en relaciones públicas. Y ellos simplemente adjuntan la autoridad de su nombre a ese documento o discurso. Igual no se puede probar nada en ninguno de los dos casos, y lo admito. Quiero cerrar la lección de hoy con el siguiente pensamiento. Nabucodonosor, un rey gentil, es un buen ejemplo de una persona que profesa creer en el Dios de Israel, pero no reconoce la plenitud de quién es ese Dios, ni reconoce su exclusividad. Hace unas semanas les hablé de un término que inventé para referirme a un creciente grupo de personas que insisten en llamarse cristianos, pero que al mismo tiempo niegan la deidad de Cristo
niegan que sea el Mesías y se burlan de la idea de que Él salva. El término que les compartí era jesucitas. Y al igual que Nabucodonosor, que cree que Jehová existe y es un gran Dios, los jesucitas creen que Jesús existió y fue un gran hombre. Y tal como Nabucodonosor incorpora a Jehová dentro de su cosmovisión pagana, los jesucitas también incorporan a Jesús dentro de la cosmovisión del humanismo secular. Santiago 2, del 19 al 20 dice, «Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan de miedo al solo pensarlo. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Ni Nabucodonosor, ni los jesucitas tienen una verdadera comprensión de quién es Dios, ni tampoco poseen una fe que salva. A pesar de que Dios puede escoger usarlos, tal como lo hizo con Faraón, en su plan de redención. Veremos el capítulo 4 y examinaremos otro sueño inquietante que tuvo Nabucodonosor la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.